gloria al Señor. Somos oveja de su prado, necesitados de Él diariamente. Y esa es una característica de la oveja, que no puede vivir sola, que necesita de su cuidador, de su pastor todo el tiempo. Les invito a leer un texto de la Biblia en Mateo 24, versículo 13, que lo sabemos de memoria. Dice la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En este hermoso capítulo nos habla el Señor de las señales antes del fin, que habrán guerras, que habrán rumores de guerras, que vendrán muchos en nombre del Señor diciendo yo soy el Cristo, y que a muchos engañarán, que habrá muchas señales, pero que no nos dejemos mover, que habrán tribulaciones, que habrán muertes, que seremos aborrecidos, que unos entregarán a otros a muerte, que muchos falsos profetas se levantarán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es un tiempo muy peligroso, pero dice la palabra del Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Y en la vida diaria, hay muchas cosas que a veces nos impiden perseverar. Hay muchas situaciones que nos detienen en el caminar. Enfrentamos muchas cosas en esta vida humana, en este mundo. Diariamente está el miedo o el pesimismo que nos han privado de grandes victorias. Las empresas más grandes o los más grandes éxitos no se han logrado en ambientes fáciles o simples. Sabemos que el oro se forma en las profundidades de la tierra, en medio de calores intensos, en medio de situaciones fuertes, ahí en el centro de la tierra, y ahí se forma algo tan precioso como es el oro o las piedras preciosas. Pero algo tan como despreciable como un hongo se forma en un ambiente cualquiera. Usted dejó un residuo de comida, algo, y ahí se formó el hongo. Entonces las cosas grandes, las grandes empresas, los logros personales más satisfactorios no se han alcanzado instantáneamente o momentáneamente sin esfuerzo. Todos los días nos vemos enfrentados a cosas donde decidimos sí o no enfrentarlas, sí o no vivirlas, sí o no pasar por encima de los temores y los miedos para obtener un gran resultado. Solo los procesos difíciles y aún dolorosos son los que han formado en nosotros cualidades y resultados especiales. Qué bueno que tengamos esto presente. Aunque somos tendientes a andar esquivando las dificultades y por eso muchas veces clamamos al Señor porque no queremos sufrir en nada, pero qué bonito que entendamos que un proceso de formación lleva a un proceso de transformación que causa dolor también. Dios es un Dios que obra por medio de procesos y los ha establecido para el ser humano. Por ejemplo, físicamente somos formados, somos concebidos en el vientre de nuestra madre, vamos creciendo, vamos siendo formados, vamos hasta un momento en que nacemos, y al nacer nos vamos vamos desarrollando nuestras capacidades, el habla, el conocimiento, el entendimiento, el caminar, el comprender. Y eso no es de un día para otro, eso lleva tiempo, lleva caídas, lleva fracasos. Cuántas veces nuestros hijos intentaron caminar y cuántas veces se cayeron, y aún en medio del llanto volvían y se paraban y seguían caminando. Esos son los procesos de la vida, propios de la vida. Todo tiene un inicio, todo tiene un fin y una finalidad. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Que tengamos siempre presente en nuestra mente perseverar. La palabra de Dios está llena de ejemplos dejados por Dios allí para animarnos a vivir esperanzados en medio de todas las situaciones en que vivamos, para que podamos ver y vivir con nuestra fe puesta en Él. Que estamos pasando esto, que estamos pasando lo otro, pero que podamos vivir con nuestros ojos puestos en el Señor, para que podamos vivir con esperanza, no en depresión, de pronto no en tristeza. Hay cosas que nos causan tristeza y depresión, pero no es la constante.
no es nuestro continuo hábitat, sino que podamos vivir con nuestros ojos puestos en el Señor, sabiendo de que todo tiene principio, que todo tiene un fin, pero que hay una finalidad de formación en nuestras vidas. El principal ejemplo nos lo muestra Dios mismo, porque Él en todas sus enseñanzas las basó en su vivir. Esa es la vida del maestro. El maestro enseña con sus hechos, y esto ha hecho el Señor con nosotros. Siendo Dios, hubiese podido ordenar que la creación se hubiera podido ordenar que nuestra creación, nuestra existencia hubiera sido como las demás cosas. Hágase la luz, hágase los árboles, hágase seres vivientes. ¿Y por qué no dijo, no, hágase al hombre? Pero el Señor, en la formación del ser humano, hizo algo diferente. Formó, moldeó, creó, hizo, diseñó. Somos diseñados de una manera diferente al resto de la creación. Y en eso mismo se evidencia el proceso en el que debemos enfrentarnos en nuestro vivir. Igualmente, para nuestra redención, no fue solo con decir, aunque lo había podido hacer, sino que el Señor hubiera podido decir, no, yo quiero que toda la raza humana sea salva, pero así no lo hizo. El Señor no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre se humilló, se hizo obediente hasta la muerte. Procesos también, procesos vivenciados por el mismo Señor. Vivió la muerte, y muerte de cruz, la más humillante de todas las muertes, la más dolorosa. Más que ser un ser humano normal, y más de lo que un ser humano hubiese podido soportar, lo soportó el Señor. Se sometió a vivir todos los procesos propios del ser humano: el nacimiento, el crecimiento, sentimientos, necesidades, problemas familiares. No era muy apreciado por sus mismos hermanos, no creían en él. Problemas sociales, religiosos, políticos, culturales. El mismo Señor se sometió, todo por un objetivo. ¿Cuántas cosas nos impedimos nosotros mismos vivir porque no queremos enfrentarnos a los problemas, no queremos perseverar, no queremos vivir las cosas difíciles? Pero también por no enfrentarnos a muchas cosas, nos perdemos de grandísimas cosas también. Y el Señor acá nos llama: perseveren, sigan, continúen. El Señor soportó y vivió tantos años. Él hubiese podido en su niñez o en su juventud mostrar quién era con todo su poder, pero no lo hizo así, para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. En Hebreos 12:2 dice que Él sufrió todas estas cosas, sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, menospreciando el oprobio. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio, esa humillación, esa afrenta, ese agravio, esa deshonra, esa injuria, esa infamia, esa vergüenza, esa ofensa, ese ultraje. Lo padeció porque había un gozo puesto delante de sus ojos. ¿Y cuál era ese gozo? Las almas, nosotros. Sabía que había algo más allá por lo que valía la pena pasar todas esas cosas. Qué hermoso que nosotros entendamos que hay algo glorioso más allá por el que vale la pena vivir, soportar y pasar todas las cosas que vivimos en este mundo. El Señor nos llama a vivir en medio de dificultades y tribulaciones, pero cogidos de su mano, confiados en Él, que Él es el que da la victoria. El objetivo principal en nuestra vida debe ser nuestra salvación, luchar por retener este regalo glorioso, que las cosas de este mundo no nublen, que lo que vemos, que las cosas que nos fascinan ver, que no nos llevan a Dios, las podamos echar fuera, que las cosas que se nos facilitan hablar, que no nos hacen bien, que estropean este proceso glorioso de formación y de salvación, podamos echarla fuera, que esas reacciones, que esas emociones a veces descontroladas, que sabemos que no nos llevan al perfeccionamiento, podamos ser conscientes y echarla fuera, y no conformarnos a vivir con todas estas cosas, sino que enfrentemos y entendamos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay cosas secundarias que a veces toman el valor de las primarias, pero hermano amado, hermano y amigo, que lo primero sea la salvación, que lo primero en nuestra visión sea el Señor, sea vivir para Él, agradarle a Él. A veces dejamos ir al culto o congregarnos por cualquier problema, por cualquier desánimo, actuamos bajo la ira,
porque a mí me respetan y a que mi palabra se hace valer, y no es así. Odiamos y queremos venganza por chismes o por aptitudes de otros y reclamamos venganzas y juicios del Señor, que el Señor le dé conforme a su pago, a veces desconociendo las realidades que viven otras personas. Deseamos el mal a los demás, nos aferramos a nuestros propios conceptos poniéndolos por encima de la palabra. No, es que a mí el pastor tal de hace tantos años, o el hermano fulano, o mi papá o mi mamá o fulanito de tal me dijo esto es así, 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 y así soy y así lo hago. Y la palabra de Dios, ¿dónde está en nuestra vida? El que persevere hasta el fin, dice la palabra, es el que será salvo, el que persevera en su palabra, en sus preceptos. A veces perdemos el tiempo maquinando raíces de amargura, falsas ilusiones, y abonamos esas raíces de amargura y se hacen grandes árboles, y ahí el enemigo hace nido. Y vivimos amargados esta vida en vez de gozarnos en esta vida con el Señor. En medio de las dificultades nos podemos gozar. Perdemos el enfoque real del objetivo de lo que Dios quiere para nosotros, que es la salvación. En la vida cotidiana también emprendemos proyectos, pero al primer obstáculo desfallecemos y echamos a la borda todo. Debemos tener siempre objetivos y metas en la vida claras. Primero la salvación, y tener en cuenta que en las situaciones que nos movemos debemos promover, debemos transformarnos, debemos cambiar para alcanzar esa meta, para llegar a lo primero y más importante. Somos parte de una familia, somos esposas, esposos, somos hijos, somos padres, somos miembros de una sociedad, miembros de una iglesia, nos desarrollamos físicamente, y en medio de todo eso, el Señor quiere que mostremos crecimiento, que mostremos obediencia, que mostremos santidad para ese objetivo de permanecer. El proceso de crecimiento es lento, es doloroso en sus diferentes etapas, pero es necesario para podernos desarrollar como seres humanos, porque a muchos hoy, cuando estamos grandes, deseamos ser chiquitos para no lidiar lo de grandes, y cuando estamos chiquitos deseamos ser grandes porque queremos tener como el derecho de vivir muchas cosas, ¿cierto? Es así. Igualmente, en la vida espiritual a veces queremos, no queremos, queremos deshacernos de cosas, pero debemos enfrentar. Así como las diferentes etapas de la vida, así debemos enfrentar y permanecer. Así en las diferentes empresas que nos emprendamos en la vida, y que el Señor nos dé el permiso y según su voluntad podamos vivir y enfrentar para salir adelante, para formarnos, para crecer como seres humanos. También el Señor nos llama a permanecer, a insistir. Necesitamos crecer, debemos estar en continuo crecimiento, aunque sea lento y a veces nos duela. El que cae se levanta, y si no es capaz de levantarse, poderoso es Dios para hacernos estar en pie, dice la palabra de Dios, para levantarnos y para sostenernos. Debemos andar, debemos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, pero ¿cómo? Amado hermano, amado amigo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos someternos bajo la poderosa mano del Señor, pero esto es una decisión personal. No de que yo me perdí porque yo intenté, pero el Señor no me ayudó. El Señor sí ayuda, el Señor sí habla, el Señor sí muestra, el Señor sí guía, el Señor sí dirige, pero está en nosotros la decisión personal de someternos y de seguirlo, de dejar que Él obre en nosotros. Trabajemos mientras el día dura y mientras hay luz. Hagamos las obras de la luz, porque viene la noche donde nadie podrá hacer nada. Todo lo que tuviera a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, o sea, para Él. Todo. Sus charlas, lo que tú miras en internet, lo estás haciendo para el Señor. Como vistes, lo estás haciendo para el Señor. Como te relacionas, lo estás haciendo para el Señor. Cómo te relacionas con tu familia, cómo le hablas a tu esposa y a tu esposo, lo estás haciendo para el Señor. Ese es el bordón por el que medimos, o la medida por la que medimos. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Como a veces decimos, ay, ¿será que esto está bien o será que esto está mal? Mídalo. Si lo que haces, como eres, como actúas, como piensas, es para el Señor, amén. Pero si está esa pequeña cosita que dice, no, hagámoslo a escondidas, no, esto mejor por acá que nadie se dé cuenta, no creo que eso sea para el Señor. Que cada una de nuestras acciones esté regida por
la palabra, por el mandato del Señor, porque debemos permanecer. José, un joven soñador, inexperto, imprudente de pronto y consentido, tuvo que vivir muchas situaciones, ser aborrecido, ser vendido, ser esclavo, ser juzgado injustamente, ser encarcelado para llegar a ser el gran gobernador de Israel. Pero se enfrentó, vivió, pasó y fue. Moisés, un criado de pronto con lujos, iracundo, de mal genio, mató, asesinó, vivió 40 años en palacio, 40 en desierto, 40 ministrando. Fue dejado en el río, criado en Egipto, desterrado, perseguido, anduvo y vivió en el desierto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los deleites del pecado. ¿Y quién llegó a ser? Un siervo del Señor, un gran hombre de Dios para guiar a la libertad a su pueblo. Qué hermoso que tenían estos personajes puesta la mirada en el Señor. Y eso es lo que nos llama el Señor, a tener nuestra mirada puesta en Él, y dejó estos testimonios acá en la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que vivamos de esa manera. Sí, no eran hombres perfectos iguales que nosotros, pero decidieron enfrentar y vivir y esperar con paciencia, porque tuvieron que vivir muchas situaciones y esperaron para ver la victoria. Y eran victorias terrenales y humanas, y eran posiciones humanas, y la vivieron y alcanzaron grandes cosas. ¿Cuánto más nosotros que no estamos caminando para llegar simplemente a un fin humano? Porque sí luchamos por los fines humanos, sino que estamos luchando por llegar a un fin eterno. Y así muchos hombres del Señor, los profetas, los líderes del Antiguo Testamento, los evangelistas, Juan, Pablo, Esteban, Mateo, ¿qué vivieron? ¿Qué pasaron? ¿De dónde fueron llamados? ¿Qué circunstancias difíciles se enfrentaron? Pero fueron fieles, obedientes, sometidos al proceso divino, con la mira puesta en el objetivo. Qué hermoso que crezcamos en Él para bendecir a otros, para ser usados, para llegar hasta el final. Dejémonos preparar por el Señor, pero vivamos en obediencia a su palabra, y que podamos de verdad perseverar hasta el fin para ser salvos, amados míos. No nos dejemos llevar por vaneces, por pequeñas ilusiones y brillitos de este mundo que pueden estar quitándonos de nuestro objetivo. Vamos a escuchar una alabanza. Vivo cada día esperándote.